Ok, ahora tenemos este otro ejemplo en el que nos presentan una carga eléctrica Q positiva y que está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y entre Y igual menos A y Y igual más A. O sea que más o menos tenemos algo así. Este es mi eje Y aquí tenemos el eje X. Y esta línea de carga se encuentra entre menos A más A. Y nos piden determinar el campo eléctrico en el punto P situado sobre el eje X a una distancia X del origen. O sea que más o menos tenemos esto. Y aquí nosotros vamos a tener una longitud infinitesimal de Y que si tomamos también un pequeño segmento de toda la carga que está distribuida sobre esa línea, entonces aquí nosotros vamos a tener dq. Por lo tanto, si yo quiero determinar la distancia que hay entre la carga, o un segmento de la carga y el punto P, yo voy a tener que esa distancia es mi distancia R. Aquí se me va a formar un ángulo que le vamos a llamar alfa. Y como esta es una carga positiva, entonces el vector campo eléctrico va a ir en la misma dirección que el vector desplazamiento, o sea que va a ir en este sentido. Y aquí estaría DE. Y ese vector de campo eléctrico entonces se descompondría en sus componentes X y su componente Y. Y este ángulo de aquí es el ángulo alfa. Como vimos en un ejemplo similar para el anillo, cuando yo empiezo a analizar los distintos segmentos de la carga, yo voy a encontrar que mis componentes en Y se van a anular porque voy a tener componentes que van hacia arriba y componentes que van hacia abajo de igual magnitud. Por lo tanto, el campo eléctrico solamente va a estar determinado por la contribución que hay de la componente en X. Así que ese campo eléctrico va a ser igual a la integral desde menos A hasta A de 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por la carga Q dividido entre 2A, y esto va a estar multiplicado por X de Y entre X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Así que voy a sacar los términos que salen como constante y me va a quedar que esto es 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por Q entre 2A. Y ahora me va a quedar la integral desde menos A hasta A de X de Y dividido entre X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 3 medios. Así que esto va a ser igual a 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por Qx entre 2a por la integral desde menos a hasta a de 1 entre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios,
por dy. Así que si expandimos este resultado sería 1 entre 4pi epsilon sub 0 por qx entre 2a por la integral desde menos a hasta a de 1 entre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado de y. Ahora en este punto nosotros vamos a realizar algo que se le conoce como sustitución trigonométrica. ¿Ok? Y en la sustitución trigonométrica yo tengo un triángulo rectángulo con un ángulo θ. Esto es x, esto es y aquí tengo la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, obtener a que es igual x sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, esto sería igual al coseno de z. Igualmente, si quiero obtener y sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, esto va a ser igual al seno de z. Y si quiero obtener la tangente de z, esto va a ser igual a y sobre x. Entonces, si quiero definir y en términos de esas nuevas variables, yo voy a tener que esto es x por la tangente de z. Y si yo derivo una vez esta variable y, esto me va a quedar que es x por la secante cuadrado de z de z. Entonces, si hago esta operación de obtener a que es igual x cuadrado más y cuadrado, esto va a ser igual a x cuadrado más x cuadrado tangente cuadrado de z, o sea, reemplazando y con esta nueva definición. Y aquí me va a quedar que x cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a x cuadrado por 1 más la tangente cuadrado de z por lo tanto este resultado final va a ser x cuadrado por la secante cuadrado de z. Ahora, una vez nosotros tenemos este término, nosotros vamos a utilizarlo para reemplazar x cuadrado más y cuadrado que tenemos aquí en esta integral. Entonces, ¿qué me va a quedar? A mí me va a quedar que la componente en x del campo eléctrico va a ser igual, teníamos en el punto anterior teníamos esto, ¿ok? Entonces ahora vamos a reemplazar estos valores con la sustitución trigonométrica que acabamos de encontrar. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por qx entre 2a. Viene la integral desde menos a hasta a. Tenemos que reemplazar también dy, que está dado en términos de la sustitución trigonométrica. Así que esto sería x por la secante cuadrado
de z de z. Y ahora vamos a reemplazar x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/2 sería igual a x por la secante de z. Y x cuadrado más y cuadrado sería igual a x cuadrado por la secante cuadrado de z. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q dividido entre 2a. Aquí me falta una x. Entonces, aquí estos términos, este secante cuadrado de z se me va a simplificar con este secante cuadrado de z. Esta x se me simplifica con esta x. Y esta x de acá se simplifica con este cuadrado de aquí. Así que aquí podría escribir directamente que esto es q entre 2a por la integral, y acá me está faltando la x en el denominador, de menos a hasta más a de 1 entre la secante de z de z. Así que esto va a ser 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q entre 2ax por la integral desde menos a hasta a del coseno de z de z. Y el coseno de z es una función a la cual le conocemos la integral. Así que esto sería igual 1 entre 4pi epsilon sub 0 por q entre 2ax por el seno de z. Y aquí tendría que evaluar los límites. Entonces volvemos a reemplazar ahora esta función seno de z con la sustitución trigonométrica, pero ahora vamos de la sustitución trigonométrica a los términos originales. Así que esto sería 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q entre 2ax multiplicado por y entre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado evaluado desde menos a hasta a. Así que esto va a ser igual a 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q entre 2ax por a entre la raíz de x cuadrado más a al cuadrado menos a por la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Entonces, cuando reducimos estos términos, a mí me va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q entre 2ax multiplicado por 2a entre la raíz de x cuadrado más al cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico, aquí se me van a simplificar esta variable a, me va a quedar que es igual a 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q entre x multiplicado por 1 sobre la raíz de x al cuadrado más al cuadrado en dirección